Saludos, mis estimados alumnos. Con ustedes, su profesor virtual, Luis Alfredo Pineda, abogado, magíster en Derecho Penal y Criminología. En este video vamos a hablar sobre la conducta criminal. Estos videos que les presento son a manera de recordatorio porque ustedes van a profundizar. Cuando hablamos de la conducta criminal, eso es un acto humano y deriva en presenta connotaciones jurídicas de forma desviada, pero muy desviada. Eso es lo que nosotros conocemos con el crimen. Repito, el crimen es un acto humano desviado que presenta connotaciones jurídicas que muchas otras formas de desviación no poseen. Ese es lo criminal. Cuando hablamos de la prisión, la prisión es el recinto donde ese criminal va, digámoslo vulgarmente, a purgar su pena. Cuando el criminal comete un delito, ese crimen puede ser, de acuerdo a lo que está tipificado en la ley penal, puede ser un delito de robo o puede ser hurto o simplemente puede ser un crimen, darle muerte a una persona, etc. Esa prisión muchas veces en nuestro país produce que ese delincuente se haga una víctima del sistema carcelario venezolano. Eso se ha venido diciendo de mucho tiempo y eso debe cesar. La prisión supuestamente va a hacer que este individuo, con la disciplina que se le impone dentro de ese penal, él va a salir de nuevo a presentarse en la sociedad y esta sociedad es un deber pues aceptarlo para darle una segunda oportunidad y él debe adaptarse a la nueva situación de esa comunidad o de esa sociedad. O sea que ese individuo debe ser regenerado. O sea que la prisión debe regenerar a ese individuo. Cuando hablamos de la culpabilidad, esa culpabilidad, por supuesto, cuando el delincuente ha cometido un delito, es porque ha tenido culpabilidad en el sentido de que esa culpabilidad, nosotros como abogados conocemos que esa culpabilidad tiene dos elementos, que es el dolo y la culpa. Porque muchas veces cuando se comete un crimen, ese crimen puede ser un crimen que en realidad no tiene esa profundidad de hecho doloso, sino simplemente es culposo. Digámoslo, cuando se hay un choque, un volcamiento y muere una persona, si se ha hecho sin dolo, el elemento o el individuo que iba conduciendo, bueno, él debe pagar, si es culpable, bueno, por ir es culpable en el sentido de, de su imprudencia, pues. Ese delito, él debe pagar ese delito. Y ese delito es un delito culposo. En cambio, el delincuente que lo hace con dolo, la condena pues es mucho mayor. Eso es la culpabilidad, que es un elemento del delito.
En la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, nosotros en el Código Penal tenemos que esa responsabilidad penal puede ser atenuada, puede ser agravada. La atenuación de la pena, por ejemplo, una persona que sea débil mental, en el sentido que tenga una tara mental, no tiene responsabilidad penal. Cuando se comprueba que el individuo es un orate o un demente y está comprobado psiquiátricamente que el individuo tiene problemas. Hay otros tipos de problemas mentales que el elemento, como el caso de la persona que es hiperactiva o una persona que tenga un problema mental leve, la responsabilidad penal allí hay que consultarla, pues nosotros como abogados lo podemos consultar con el fiscal del Ministerio Público, lleva el caso, y de allí nosotros podemos aclarar, pues, en realidad, si el individuo tiene responsabilidad penal. En cuanto a la función preventiva del derecho penal, las medidas legales. Bueno, las medidas legales nosotros las tenemos establecidas en el Código Penal. Y cuando se procesa, cuando se va al proceso para determinar la culpabilidad del individuo, que se hace la investigación a través del Ministerio Público, esas investigaciones se deben hacer con medidas legales, en el sentido de que las pruebas deben estar ajustadas a derecho. Esas pruebas son las que están contenidas en el COP y nos dice si esa, por ejemplo, la prueba es legal, o que, por ejemplo, para el fiscal del Ministerio Público conseguir la verdad de ese delincuente lo lleva a torturarlo y sacarle una verdad que en realidad no existe, porque entonces allí funciona el fiscal, el juez de control, para determinar si en realidad esa prueba es legal. En cuanto a la prevención del delito en Venezuela, ya esta es materia de política criminal. La prevención del delito en Venezuela no es tan es muy vaga, es muy vaga en el sentido de que la represión es mucho mayor que la prevención. Se ha dicho muchas veces que en nuestro país la prevención ocupa en realidad como un 10%. En cambio, la represión ocupa todo el espacio. Y usted ve, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que previene el delito es, por ejemplo, cuando usted hace una cancha deportiva o usted trata en lo posible de que los jóvenes, que son el caldo de cultivo para ser delincuente, tiene una forma mejor de distraerse, el estudio, todas esas cosas son prevención del delito. La familia, por supuesto que la familia, como el elemento fundamental, la célula fundamental de la sociedad, es la llamada, en primer lugar, a prevenir que sus hijos se transformen en un delincuente. La situación de prevención del delito en la adolescencia. Si usted ve la ley del menor, la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes, y eso se cumpliera, la situación de la prevención estuviera mejor. Los adolescentes nuestros, poco se previene de lo que esos jóvenes pueden hacer en la sociedad. Porque lo decía anteriormente,
se requiere de una base fuerte donde el Estado venezolano, como el primer garante para ayudar a la sociedad, debe introducir dentro de su presupuesto una mayor cuantía para la prevención. Como decía, tienes que tener unos elementos que puedan ayudar al individuo adolescente a estar mejor, en el sentido de que tenga cómo distraerse y así evitar que el muchacho tome otro rumbo. Igualmente, la familia es el factor fundamental, como decía en estos momentos, es el factor fundamental que va a ayudar pues en esa prevención.